Los periódicos en general, sean digitales, físicos o lo que sea, muy raramente informan bien de los avances científicos y los nuevos estudios que se realizan. Yo recomendaría como estrategia general para evitar caer en bulos una estrategia sencilla en 3 pasos, y es lo siguiente. ¿Qué es la verdad? Primero de todo. ¿Qué es exactamente la ideología y qué papel juega en el criticismo? El pensamiento crítico justamente consiste en eso, en aplicar filtros al pensamiento, porque no toda forma de pensamiento es correcta ni siquiera legítima. Es un mito muy extendido que el pensamiento crítico consiste en estar abierto a absolutamente todo. Todo es subjetivo y necesariamente sesgado, absolutamente todo. Claro, esto es un enunciado que se refiere a sí mismo, porque absolutamente todo, todas las cosas, implica este enunciado, ¿no? De que todo es subjetivo y necesariamente sesgado. Una ciencia bien hecha, en sus procedimientos y resultados, sobre todo una ciencia madura y bien establecida, ahí no hay ideología en ningún sentido, ni siquiera en el neutro. Siempre se suele decir pues que no, que es que los científicos tienen ideología, tal y cual. Claro que sí, pero esa ideología no suele filtrar, como digo, en los procedimientos y resultados mismos. Por eso mismo el pensamiento crítico, como decíamos, se opone frontalmente a las pseudociencias y a cualquier tipo de fraude intelectual dañina. Empecemos por una muy manida y archiconocida por todos, la astrología. Sin embargo, el periodista lo escribió mal como si esos objetos fueran platillos volantes, y luego todos los avistamientos que se han hecho desde entonces son, qué casualidad, platillos volantes, cosa que ni siquiera vieron esos supuestos pilotos en primer lugar. Tenemos ahora ejemplos de pseudotecnología. Primero tendríamos un clásico que es el Reiki, que además fue desmontado, si mal no recuerdo, por una niña de 8 años en la escuela, y es el paper publicado por la persona más joven, además tiene ese Guinness Record. Uno de los mayores problemas de los medios de comunicación periodísticos actuales es precisamente este, el gran sesgo que hay, la gran carga ideológica que hay, y tanto a izquierda como a derecha, ¿no? Entonces, ¿qué exige el pensamiento crítico al respecto? Sí que hay gente que duda de que el cambio climático sea real y dicen que los consensos científicos al respecto no son tales, aunque hayan ya estudios y hasta metaestudios indicando sobre esos estudios de los consensos, que indican que los consensos científicos al respecto son altísimos. Un consenso científico además no es no es un acuerdo democrático, es una convergencia de pruebas, datos y argumentos. Y luego pues también otro clásico, el hombre jamás llegó a la luna. El núcleo de una conspiranoia reside en ese mecanismo mágico que parece asumirse en sociedad, ¿no? Y entonces, realmente aunque no lo parezca, es relativamente fácil refutar una conspiranoia. ¿Cómo se puede discernir realmente un artículo que apoya o no y que tiene una buena calidad, que puede refutar una cierta argumentación o pensamiento conspiranoico o cierto pensamiento mágico? ¿Cómo se puede hacer? Este podcast hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Entonces, Óscar, ¿tú crees que hay un domo encima de nosotros? ¿Tú crees que un hombre puede convertirse en león? Yo, por ejemplo, he vivido 12 años en África, en diferentes países. Bueno, pues hay 2 países donde los 2 presidentes de cada uno de esos países, todo el mundo en su país sabe que se transforman cada noche. No solo no lo creo, sino que, bueno, en fin, creo que todos estamos de acuerdo en que sabemos que eso no sucede. Seguramente más lo del domo que lo del león, pero yo pienso que ambas cosas, tanto el del domo como el del león, no es así en absoluto, y conocemos y podemos conocer que no es así. O sea, la idea de que la Tierra sea plana y tenga una especie de cúpula es que es completamente absurda, no tiene ningún sentido físico, viola muchísimas leyes, incluso a nivel electromagnético creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Con cómo es el núcleo terrestre que se asume y tal. Entonces, no casa con los datos tampoco. Bueno, directamente es que no casa ni con todas las imágenes y vídeos que tenemos de la Tierra, que es esférica. Por mucho que los terraplanistas nieguen este punto, lo descarten, porque no lo han visto con sus propios ojos, pero nosotros sabemos que eso no son imágenes reconstruidas, que son tal cual es la realidad, y que incluso las imágenes que son reconstruidas, muchas veces desde satélites lejanos, que enfocan todo el planeta Tierra, las imágenes también son reales, da igual que sean de piezas distintas que luego las unen, eso es real y genuino. Y se sabe desde hace muchísimo tiempo que la Tierra es esférica. Entonces, o aproximadamente esférica. Entonces, claro que no hay un domo, y sobre que gente se convierta de repente en animales, pues tampoco, en fin, es que eso, quizás hay gente que quizás eso pueda cuestionar más, yo no. Yo sugiero que está en la misma liga que el terraplanismo. Es otra cosa que eso se puede explicar de forma mágica, ¿no? Así que, fuera. Bueno, pues luego profundizamos en todo este tipo de cosas, vamos un poco a hablar de pensamiento crítico, de desinformación, de bulos, de un montón de conspiraciones, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a contar primero a la audiencia, una vez más, aunque ya has venido a otros episodios, quién es Óscar Teixidó y qué hacemos aquí reunidos. Nada, yo soy, más que nada, estoy haciendo un doctorado en mejora vegetal de cultivos para hacerlo más adaptable al cambio climático, y en concreto el trigo, ¿no? El cereal del trigo, y luego en paralelo siempre he estado metido en filosofía, publicando artículos de filosofía en varios temas, sobre todo filosofía de la ciencia, también ética y axiología, ¿no? Teoría de valores,
Y bueno, pues también he publicado este libro reciente y que ya va por la segunda edición. Y de hecho también tengo planificado empezar a escribir en coautoría con Gustavo Stan Romero un nuevo libro también sobre filosofía científicamente informada en general. Y nada, aquí estamos. Nos reunimos ya hace unos cuantos meses contigo y sacamos ese primer curso de filosofía de la ciencia que va muy vinculado también al libro que aquí tienes. En ese curso la gente que se haya escrito o la que se quiere escribir, ya que está disponible online en todo momento, puede profundizar más en los conceptos de ciencia, pseudociencia, en un montón de cosas más. Y en este curso en concreto que nos centramos en esta ocasión es más reducido, va más ligado al pensamiento crítico y así, grosso modo rápido, que puede encontrar. Bueno, esto es una señal, clarísimamente. ¿Qué pueden encontrar en este curso? Pues básicamente una serie, digamos, de pistas, de sugerencias, algunas más basadas en conocimientos científicos sociales, otras más, digamos, de sentido común sobre cómo podemos no solo fiarnos de ciertos conocimientos, sino también nosotros elaborar y ser fuentes a su vez de información verídicas de las cosas, sabernos relacionar unos con otros de forma más constructiva y que fomente eso también el diálogo y más pues poder eso, comunicarnos y compartir información veraz. Y en general pues ejercer pues eso, ¿no? El criticismo como una actitud de vida que cuanto más se extiende a más campos, ¿no? Donde aplicar el pensamiento crítico, pues mejor para uno mismo y para todos. Vale, pues bueno, en el propio curso ya pueden ver todo ese sustento más teórico. Vamos a centrarnos ahora en el podcast más, yo creo que lo que viene a ser esa aplicabilidad en la cotidianidad, en el día a día. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, dejamos la teoría ahí. Bueno, sí que te pregunto antes de nada, si consideras que estamos ahora mismo en una era de desinformación o esto es un poco aventurado, es decir. No sé, a ver, es que también hablar de la desinformación, además que esto también a lo mejor lo tendría que decir algo, más un sociólogo, ¿no? Quizás. Y realmente yo creo que sí que hay mucha desinformación, también nunca habíamos tenido acceso a tanta información, así que quizás una cosa lleva a la otra o una implica a la otra, entonces, no sé, yo lo que sí creo es que hay mucha desinformación y que tenemos la responsabilidad de combatirla a nivel también individual y personal. Y ya está. Si hay más que en ningún otro momento de la historia o no, ¿qué? No estoy seguro. Yo creo que seguramente han habido otras épocas donde en proporción también la información que había en ciertos momentos históricos también había mucho barullo y mucha desinformación con los medios de su tiempo. Y no creo tampoco que esto sea, o al menos soy escéptico de que esto sea demasiado especial, ¿no? Pero bueno, de ser el caso, que lo determinen los científicos sociales. ¿Y en la era de la polarización hay estudios que avalen eso? Sí que tengo entendido, yo he visto al menos algunos estudios sobre esto, ¿no? La radicalización de los sectores ideológicos, he visto además sobre todo estudios que hablan más del reaccionarismo, no de derechas y de auge del fascismo. Entonces, claro, esto creo que sí que estamos en una época, de nuevo, que no es algo novedoso ni que no haya pasado nunca, esto ha pasado otras veces y estamos en una época en la que hay auge de reaccionarismo. Así que bueno, no sé qué título le pondría, pero claro que sí, que estamos en una época ahora mismo donde hay polarización, sí. Muy relacionado con todos los temas que se tratan en el curso, pues van cosas como las conversaciones que se están viendo ahora, por ejemplo, en podcasts muy sonados, como el de Jordi Wild, esa conversación, debate, como se quiera llamar, que se dio entre conspiranoicos y científicos, sí, debate, entre comillas, pero ya me entiendes. ¿Tú qué opinas de ese tipo de cosas? ¿Crees que es bueno que se den? Pues lo he hablado con bastantes personas, la verdad. A ver, yo creo que a ver, primero de todo, no es un debate porque para que haya un debate tiene que haber una base mínima. Y en este ejemplo que hemos hablado del podcast, el podcast de Jordi Wild, no. Básicamente se hablaba de que a la antigüedad de la Tierra, no sé qué, hace no sé cuántos años, y uno decía, no, pues es que la Tierra solo tiene, no sé, 300 años, ¿no? Tal, que ahí hubo el reinicio de la Matrix o no sé qué movidas. Y luego, no, sí, porque no sé qué, las estrellas no existen, ¿no? Claro, o sea, aunque eso suena muy divertido y es bastante persuasivo a nivel retórico, realmente estás demoliendo todas las bases para un contacto, un acuerdo común. Entonces, ahí vamos. Yo diría que no es que no solo hubiera debate, no hubiera debate, es que a lo mejor casi ni había diálogo, porque lo que había era pues, un diálogo de sordos más que nada, que es un pseudo diálogo, ¿no? El bromas, interacciones más personales aparte, lo que era el contenido era insustancial por eso mismo, así que ajeno a si eso está bien o mal, lo que está claro es que es inútil, ¿no? Pienso yo. Ahora, si está bien hacer cosas innecesarias en este sentido, bueno, puede ser legítimo, pero también pienso que si son gente que la mayoría de seguidores que tienen es porque precisamente se ríen de ellos y no porque compartan, es que siempre hay alguno, por supuesto, pues una minoría muy marginal y la mayoría de gente que les sigue es para reírse, ni siquiera con ellos, sino de ellos. Muchas otras cosas que dicen ya están refutadas por, pues eso, ¿no? Los propios divulgadores que participaron en esa movida.
en sus respectivos canales. Entonces, ¿para qué asistir a esto cuando además no era necesario, era improductivo y eso, ¿no? Pues al final objetivamente ahí lo que había era un espectáculo más, ¿no? Que una especie de debate, ¿no? Entonces, bueno, aún así creo que se puede organizar de tal forma que compartir una base común con gente que quizás esté más en la heterodoxia, sí que puede haber una especie, no con estas dos personas, ¿no? Con Mr. Tartari y tal, y gente así tan, digamos, tan ya en su mundo, pero con personas que quizás estén también muy en temas que a lo mejor también son pseudocientíficos, pero no están tan fuera de la realidad. A lo mejor sí que puede haber un espacio común para que haya un diálogo, y entonces ahí sí que creo que es posible y puede ser útil, pero útil tampoco no enfocado de cualquier manera, sino de un modo en el que no se ponga simétricamente de igual a igual al comunicador científico y al pseudocientífico, sino que el comunicador científico siempre esté anunciado y defendido como la persona que es la que más aporta conocimientos y se cuestione sobre todo y se busque cuestionar y criticar al que está al otro lado, y que desde una heterodoxia que es supuestamente sana, pero todos sabemos que se están defendiendo pseudociencias descaradas y ideas realmente absurdas, por lo que además algunas de ellas pueden ser dañinas, se intente pues eso, ¿no? Hacer una crítica y demoler racionalmente y que vea a todo el mundo de forma expositiva, pero eso, también de forma constructiva. No significa que esto tenga que ser un duelo de cuchillos a muerte, ¿no? Es lo que pienso. Yo creo que de todas, en este tipo de diálogos, lo que sí que sería clave para que se entienda también esto que tú estás diciendo ahora de no ponerles en la misma posición, es que desde un primer momento se puede hacer esa introducción de conceptos, conocimientos como los que tú has presentado en el curso, de qué información puede ser más verosímil que otra, de todo este tipo de que es una teoría, todo ese tipo de cosillas, y así sí que a lo mejor la persona que lo vea desde fuera puede juzgar verdaderamente la información con una buena base y no tener problema en escuchar ambas versiones. Correcto, sí, sí. Una buena contextualización, ¿no? Y que ponga el rol de cada uno, pues me parece estupendo, claro. Vale. Hablando de debates, entonces, ¿cómo podríamos aprender a argumentar y debatir mejor? Bueno, supongo que como tantas otras cosas, la forma de aprender consiste por un lado en, obviamente, pues en leer, informarse y estudiando las cosas, pero otra parte importante es también pues practicarlo, ¿no? Ejercerlo con amigos, con colegas, con personas. Muchas veces se considera que un debate es cualquier cosa, un cruce de palabras con cualquier desconocido, pero los mejores debates suceden, digamos, tanto en la intimidad como quizás públicamente, como podría ser en redes sociales, pero con amigos o amistades o gente con la que tienes cierto feeling, porque aunque sea algo bastante irracional, el tema de pues esto, ¿no? De emociones y tal y cual, juega un papel indispensable en que haya un canal comunicativo por el cual mantener un diálogo. Entonces ahí surgen muchas veces los mejores debates, y realmente debates, sino una discusión que realmente es un cruce de insultos o de mandar por al uno al otro, ¿no? Que sucede muchas veces en redes sociales. Entonces yo creo que es ahí, en la experiencia en ese tipo de debates, donde se puede aprender mucho sobre cómo intercambiar ideas y hacerlo de la forma más constructiva y sanamente posible. Vale. ¿Te parece entonces si pasamos ahora ya a desmontar algunas cuestiones concretas? ¿Por cuál quieres empezar? Antes has dicho terraplanismo, por ejemplo, un poco, no sé si quieres añadir algo más o pasamos a otros. Bueno, básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Como también la persona que se convierte en leones, ¿no? Es que son cosas tan absurdas que es pensamiento mágico puro, ¿no? Ni siquiera es que haya una posible especulación material de cómo podría ser porque aún no se ha descubierto, no, es que ya sabemos que esto es así, es muy evidente, tenemos muchísima evidencia por todos lados, datos de que mucha gente incluso a nivel individual puede llegar a ver y tomar imágenes, ¿no? En la estratosfera mandando cámaras con globos y tal. O sea, solo dándole muchas vueltas y negándote tercamente a ver la realidad, porque además yo pienso sinceramente que estos terraplanistas, si cogieran un cohete y salieran fuera del planeta Tierra a ver la esfericidad terrestre, pues tampoco pensarían que están viendo el planeta Tierra, pensarían que les han puesto un croma o que están drogados, o sea, esa gente es imposible de ninguna de las maneras, aunque se rompiera y la cabina en el espacio sideral, se rompieran los cristales y salieran expedidos al espacio, pues en el último segundo no estarían pensando, hostia, pues me he equivocado, no, estarían diciendo, estos cabrones de la NASA me están matando porque yo sé algo que ellos no quieren que sea. Es imposible a un nivel, o sea, no digo que siempre suceda así, obviamente también hay camino, hay espacio para muchas veces que esta gente pueda echar el freno y marcha atrás, ¿no? Pero con algunos casos es muy exagerado, ¿no? El grado pues eso, ¿no? De estar ya en otro mundo, así que es muy difícil en algunos casos llegarles a convencer racionalmente, ¿no? Así que bueno. Es que creo que con estos temas de las conspiraciones pasa un poco como con la radicalización política también, que son otra de las cosas que se habla en el curso, que es, como ha dicho muchas veces David Saavedra, que ha venido al canal también en diversas ocasiones, y es que lo de menos acaba siendo la idea en concreto, la ideología, lo que sea, sino que lo que subyace, todos esos factores psicológicos, es lo verdaderamente crucial.
Sí, puede ser. Bueno, esto lo sabréis mejor vosotros los psicólogos que yo. Vale, pues entonces hablamos de que no hemos llegado nunca a la luna. Entonces, sí, bueno, pues empecemos con este tema, va. Pues bueno, este es otro tipo de negacionismo, quizás no tan evidente como el otro, porque aquí no estás comprometiéndote con que la luna sea plana o cúbica, ¿no? O un donut, no. Pero sí que es absurdo en el sentido de que pues, también hay muchos documentos y hechos, y quizás la forma... yo creo que además es que hay dos cosas muy simples, que es que, por un lado, hay ciertos reflectores instalados en la superficie lunar y alguien desde una universidad que tenga un láser lo suficientemente potente puede mandar ahí una señal y que reciba la vuelta. Y a menos que la luna sea de metal, eso no lo puede hacer. Entonces es que allí en unas ciertas coordenadas hay instalados unos aparatos que vuelven esto y que lo han instalado no Dios, ni un espíritu, ni un demonio, sino un ser humano que bajó ahí en una cápsula. Pero es que quitando esto de lado... si la Unión Soviética en plena Guerra Fría le reconoció a Estados Unidos llegar a eso, si hubiera el mínimo atisbo de poder cuestionar esto, decir que fue una película o algo así, yo creo que lo estamos viendo ahora con la de noticias que hay y bulos y tal, en un contexto de una Guerra Fría hace medio siglo, acaso, más de medio siglo ya de hecho, acaso no sería evidente que aprovecharían hasta el último resquicio para decir, no, estos americanos se lo están inventando, no sé qué, pero no, llegaron y dijeron, pues sí señores, ya está, habéis llegado vosotros, habéis ganado la carrera espacial. Y hasta ellos ganaron la carrera armamentística nuclear, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso lo ganaron los americanos y se lo reconocieron. Entonces, ¿qué más prueba hay que este argumento sociológico, que irónicamente no siendo sociológico, es la prueba viva de que algo como el que llegamos a la Luna, que es bastante cosmológico, natural y tal, es completamente correcto? Más el otro argumento y luego tantos otros argumentos que también hay, fotografías de sondas y tal, del lugar de aterrizaje y cosas que aún están por ahí y tal. En fin, que no tiene ningún sentido tampoco. Vale, te he mencionado a David Saavedra y una de las cosas que él, por ejemplo, creía cuando estaba en toda esa burbuja nazi era que el holocausto nunca sucedió. Esa es otra de las cosas que hablas en el curso. Efectivamente, en el curso lo mencionamos y bueno, y también lo desmontamos, que también es... En el curso además indico que en general hay dos tipos de conspiranoicos, los que van directo al grano y te dicen, sí, pues todo esto y son negacionistas, y dicen, todo esto es mentira, es falso, son actores, las fotografías son fake o son actores, posando, tal, que bueno, en fin. Con algunas fotos del holocausto, pensar eso es bastante, en fin, ¿no? Pero bueno. Y luego hay el típico negacionista conspiranoico que te dice que es verdad el holocausto, pero añade un pero. Y claro, si pones un pero en estos temas, normalmente es para precipitarte de nuevo en la conspiranoia, ¿no? Te dicen, sí, vale, que hubo holocausto y tal, pero... lo que pasa es que las cifras están un poco hinchadas, tal, no hay tantos millones de muertos como se dice, no sé qué, no sé cuántos, y al final lo único que te están queriendo decir implícitamente es restándole importancia, ¿no? Restándole importancia y por temas de prejuicios que en muchos casos están motivados por una ideología y una ideologización fanática que es eso, ¿no? Un pensamiento, como tú has dicho, pues nazi, nacionalsocialista o de otros tipos de reaccionarismos y fascismos. Y también pasa con la ultraizquierda, solo que yo creo que en el momento actual, y sobre todo en países como España, hay bastante más presencia de un reaccionarismo de extrema derecha que otra cosa, aunque obviamente este también exista. Hay extremistas en todos lados, lógicamente, pero estamos viendo más, y los estudios indican que hay más auge en la extrema derecha y en el fascismo que no en ningún otro lado. Justo con esta contraposición, una de las cosas, el ejemplo práctico que pones al final del curso, va justo relacionado con el tema del atentado de Trump, ¿no? Efectivamente tocamos este tema y cómo un poco reaccionó todo el entorno político a esto, ¿no? Y nosotros incluidos también, ¿no? Pero a ciertos sectores de una forma muy visceral para un lado o para otro, y efectivamente esto lo explicamos con cierto detalle en el curso. Vale, bueno, estamos cogiendo algunas conspiraciones, también hablas de pseudocosas, de pseudoteorías, de pseudociencia. ¿Cuál quieres rescatar? ¿Alguna de las que tratamos también en el curso? Pues bueno, a ver, diría, además siendo vosotros, el psicoanálisis es ir a lo fácil, lo hemos hablado muchas veces, pero quizás para variar un poco, quizás entraría en el tema de las terapias de conversión sexual. Vale. Quizás atacaría eso porque además en España quizás no tanto, creo que se habló de esto en el Congreso hace ya 4 o 5 años y hubo algunos grupos parlamentarios que no estuvieron a favor de las terapias, pero tampoco las querían ilegalizar, sino que simplemente se abstuvieron. Es fácil buscar quiénes fueron. Y estamos hablando de unas peores pseudoterapias que hay, porque no es solo que te estén tomando el pelo en el sentido de que no funciona, es que además está motivado para un valor que es terrible, porque no hay terapias de conversión sexual, curiosamente de heterosexual,
no a homosexual, sino siempre es en la misma dirección, de homosexual a heterosexual, ¿no? O de bisexual a solo heterosexual, ¿no? Entonces, está claro que el propósito es completísimamente reaccionario, conservador y tradicionalista y ultra tradicionalista. Y encima eso, que no es eficiente. Y encima a todo esto se le agrega un daño, porque muchas de estas pseudoterapias de conversión ni logran su objetivo, aunque a veces se piense que sí, no es así. Y aparte de no lograrlo y ser un objetivo terrible, es que además le infligen daño a los pacientes que pasan por esto. Así que es realmente algo aberrante. Y aunque aquí en España más o menos esté zanjado y más tras este debate que hubo y tal, en muchos otros países del mundo y en Latinoamérica pues aún hay muchas de estas pseudoterapias acampando libremente y con el respaldo también de pues, instituciones y fuerzas más religiosas, ¿no? Y tal. Entonces me parece que es crucial un poco abordar esto y hacer crítica de ello bien. ¿Es la ciencia el único conocimiento válido entonces o...? No, por supuesto que no. Esto ya lo hablo también en el libro, en el curso que hicimos con vosotros, ¿no? El anterior ya también lo tocamos y también en este lo menciono un poco más de pasada, pero sí, pero bueno, también creo que esto ya es un poco sabido por todos, ¿no? Efectivamente es paradójico decir que la ciencia es el único conocimiento, porque eso no es un conocimiento científico a su vez, ¿no? No sale de ninguna ciencia especial. Y quien diga que sí se equivoca. Hay gente que te dice que no, que esto es lógica pura, pero no es verdad, y si no que pasa en el paper, ¿no? Hay gente que dice que esto es un tema histórico, que también se puede saber históricamente, pues que también pasa en el artículo, trabajo donde hagan esto, nunca pasa nada, porque no es una cuestión científica, es una afirmación general sobre ordenar conocimientos y eso es filosofía. O si no se le quiere llamar filosofía porque el nombre este le causa sarpullidos a alguien, pues que se le llame X, ¿no? Como al Twitter, pero que se le llame como quiera, pero el caso es que hay conocimientos extracientíficos y que son al menos tan legítimos como el científico, ¿no? Otra cosa es que en el estado actual académico e institucional podamos hacerle más críticas a cómo se enseña, se imparte y se ejerce la filosofía, y ahí yo soy el primero que me voy a apuntar, pero que no podemos negar que hay otros conocimientos extracientíficos que al menos son legítimos también. La ciencia no es lo único que importa. ¿Y habría alguna diferencia entre conspiranoia y conspiración? Sí, de hecho es fundamental conocer la distinción que hay entre ambas cosas, porque que hay conspiraciones, creo que esto a nivel histórico y social lo sabemos todos que hay. De hecho, entre grupos de amigos también podemos ver a veces conspiraciones que puede haber entre unos y otros, no más o mejor o peor intencionadas muchas veces, o en la escuela o tal, pues obviamente también en gobiernos, y sabemos históricamente que han habido conspiraciones. Distinto de una conspiración o de una posible conspiración, o una hipótesis sobre una probable o posible conspiración, es las teorías de la conspiración, que son las conspiranoias, ¿no? Que es esto donde hay una diferencia, varias diferencias cruciales, pero yo diría que dos de las más importantes es lo primero, que no se ofrece como una hipótesis, sino como algo que está claro y que ya todo el mundo debería saber, porque casualmente solo lo saben unos pocos iluminados, ¿no? Y luego la segunda cosa, y es que bueno, también tiene una implantación mucho más masiva, ¿no? Siempre es como que afecta a todo el planeta o a grandes países, continentes, tal, es una cosa como muy, muy masiva. Pero sobre todo yo creo que lo que caracteriza más a las conspiranoias, y el punto quizás también más débil, porque es el más endeble a nivel filosófico, es que las conspiranoias realmente son una forma de pensamiento mágico aplicado a los sistemas sociales. Es decir, normalmente lo que están haciendo es poner como el demonio, como Satanás, ¿no? Como una especie de dios inverso a la élite, a una supuesta élite de turno de la conspiranoia que toque, que tiene unos poderes divinos, o se los asume que son divinos, aunque ellos mismos no lo admitan, pero es gente que silencia a personas de forma perfecta durante muchísimas décadas, de forma súper precisa, sin que hayan disputas internas, sin que hayan conflictos ni horizontales ni verticales, ninguna fuga de información, nada, sino que simplemente cuatro personas por internet, pues viendo una cosa u otra y haciendo alguna inferencia rápida, pues te dicen que, no, aquí está claro que hay una conspiranoia, ¿no? Pero en el fondo lo que están haciendo al asumir una perfección tan grande en el actuar humano, y todos somos humanos, también las élites por mucho poder de recursos y dinero que tengan, que lo tienen, pero lo que se está haciendo al divinizarlos tanto, por el sentido contrario, ¿no? Como si fueran el demonio, es justamente caer en eso, en pensamiento mágico aplicado a los sistemas sociales, porque al final no detallan qué mecanismos hay, cómo se ha hecho, pues unas personas puedan, por ejemplo, con el tema del 11S, ¿no? Cómo puedan meterse en dos rascacielos, en una zona de Nueva York tan concurrida como es el World Trade Center, meter ahí explosivos. ¿Cuánta gente tuvo que dirigirse a hacer esto? 100 personas, 200 para hacerlo lo más rápido posible, o estuvieron 5 horas y eran 20, o cómo se hizo esto. Y nadie les echó en falta en sus respectivas casas, en 20 años nunca han tenido remordimientos, o es que también se los liquidaron, y si es así nadie les echó en falta tampoco. O sea, todas estas preguntas que alguien podría hacerse, ¿dónde salen estas personas? ¿A dónde van? Estos conspiranoicos no suelen hacérselas, porque como con este ejemplo del 11S y tantos otros, pues asumen simplemente pues, que las personas son cosas que salen de la nada y también se van a la nada por parte de los grupos de las élites, ¿no? Con una perfección de obrar que no se puede
No funcionan así las cosas a nivel social, también hay errores, muchas conspiraciones fallan, no se saben a la postre precisamente porque son falibles. Y aquí no, salvo siempre pues, los 3 o 4 típicos que dicen que creen saberlo, ¿no? Entonces al final sí que hay un pensamiento mágico en esto, no hay cosas materiales que podamos ver, observar y detectar y cuestiones que vemos en otras interacciones sociales que suceden, aquí no suceden. Parecen salir de la nada, funciona perfectamente, salir a conveniencia o entrar como si fuera el guión casi de una película, que está perfectamente idealizado para que sea un buen entretenimiento de película. Pero es que la realidad, ni natural ni social, es que no funciona así. Y en el 11S que lo mencionas, ¿qué ocurrió? ¿Quieres profundizar en eso? Sí, vale, pues vayamos adelante con ello. El 11S es algo que además muchísima gente que también, pues así como el terraplanismo seguramente lo cree muy poca gente, el 11S lo cree muchísima gente y también pues hay gente de ciencias que compra muchísimo lo del 11S. Pero yo creo que es evidente también que es una teoría de la conspiranoia completamente alocada por lo que he dicho. Porque justamente, como se suele decir, a ver, también hay muchas versiones, como pasa con la mayoría de negacionismos, ¿no? Que siempre no es que haya una versión de cuál es la versión alternativa pero real del 11S que no es la oficialista, ¿no? Que le suelen llamar, y hay muchísimas modulaciones. Pero la mayoría convergen en que lo que pasó en las Torres Gemelas, he llegado incluso a escuchar que insertaron una mini bomba atómica en la base de las Torres Gemelas. O sea, unas cosas completamente desquiciadas, ¿no? Pero la gente que no va tan lejos lo que sí que dice es que eso se colocaron unos explosivos en las bases de las torres y por eso también explican, dicen ellos, que se cayeran, que además el fuego de los aviones y el explosivo no era suficiente como para hacer tirar las torres, porque el calor de las columnas y los pilares, que además son de acero, creo que eran, no recuerdo, si no, pues que ya me corregirán, pero que era algo que podía resistir perfectamente el calor a la temperatura que arde el combustible de un avión y que por lo tanto eso no podía hacer que se rompiera y se cayera la torre. ¿Qué pasa? Que todas estas cosas siempre tienen contraobjeciones físicas también muy claras. Por ejemplo, a esto último del fuego, que no hace falta que una viga se rompa para que un edificio se caiga, con que se incline en un ángulo que hace que el peso ya de toda la estructura caiga en este lado y entonces ya se caigan todas las columnas y se derrumbe el rascacielos, no hace falta que arda mucho más que la temperatura que arde el combustible de avión, ¿no? Entonces con eso es suficiente para no romper ni fracturar la estructura, pero sí para deformarla y deformarla lo suficiente para que se colapse el edificio. Por ejemplo, también a veces se alude de que había un edificio al lado que se cayó como por arte de magia, pero no es verdad que se cayera por arte de magia, recibió fuego y daños de los cascotes y tal que caían de las Torres Gemelas durante horas, y bastantes horas, y el fuego se extendió también durante muchas horas en ese edificio, que tampoco no tenía el mismo diseño ni la misma estructura que las Torres Gemelas, acabó afectando a las propias bases del edificio, acabó cayéndose. No fue porque alguien también pusiera explosivos ahí, porque se ve que ahí en ese edificio había un documento que implicaba no sé qué familia judía y no sé qué cosas también dicen los conspiranoicos y que eso era... Además es que también no tiene sentido nunca esas conspiranoias porque siempre como que las cosas para las que realmente dicen que explican ellos por qué se ha hecho esto. Pues se ha hecho esto para atacar Irak, se ha hecho esto para eliminar a este documento desclasificado de esta familia pija o burguesa de los judíos o de los no sé qué o de los no sé cuántos, ¿no? Pero realmente hace falta montar todo esto por estas cosas. No puedes enviar unos agentes, no puedes atacar una base militar y... O sea, como si a Estados Unidos le sobraran... necesitaran unos motivos increíbles para invadir o asaltar o tal otros países, ¿no? Entonces, ¿por qué cargarte justamente con los patriotas que son a 3.000 de sus propios ciudadanos para algo así? O sea, es que todas las conspiranoias siempre caen en que no van a lo más sencillo, a lo más parsimonioso, siempre van a la enésima potencia, lo exageran todo, son muy peliculeros, ¿no? También lo del Pentágono, que dicen que eso no, la única cámara que lo capta no lo capta bien y que es un misil y tal. Vale, ¿qué misil deja escaleras de las rueditas del avión, ¿no? ¿Qué misil deja eso? ¿Qué misil incorpora ruedines de estos? ¿O fuselaje? ¿Qué misil lleva fuselaje? Todo esto se encontró en el Pentágono. Todo eso se encontró y hay fotografías también de todo eso que salieron desclasificadas creo que hace pocos años. Todo eso está ahí. Y además también el impacto del avión se puede explicar perfectamente, que simplemente arrasara el piso de abajo y las salas se quedaran fuera y entonces el daño simplemente fuera, pues eso, ¿no? Dentro del propio edificio. Mucha gente esperaba que un Boeing desintegrara el Pentágono, pero no, recibió unos daños considerables, pero de una forma un poco más sutil por cómo impactó y en el ángulo en que lo hizo, que también es posible, y se ha recreado con simulaciones y era completamente posible. Y de hecho hay gente que trabaja en el Pentágono que efectivamente dio testimonio de que había visto el morro de un avión impactar contra el Pentágono, que eso fuera durante unos segundos o tal, y gente así supervivientes y heridos y tal, que también vieron el avión y esa estructura, lo que quedó de él, que luego también se quemó y aún se degradó más, y etcétera, etcétera.
que son todos agentes del gobierno, y además agentes del gobierno que están tan comprometidos con la causa que se dejan que les caigan escombros encima, herirse, tal. Es que, por favor, volvemos a ver siempre. ¿No les rentaría más hacerse famosos desvelando toda esta conspiración, denunciando al gobierno de los Estados Unidos, aunque luego se los cargue un agente del FBI, ¿no? Pero seguramente muchos de ellos apostarían por intentar explicar esto en público. ¿Cómo es que nunca sucede nada de esto? Que no hay ningún error, ninguna fuga de información, ninguna... Por lo mismo de siempre, porque las conspiranoias siempre están teniendo un pensamiento mágico a la hora de abordar los sistemas sociales. Y con esto no es menos. Y a veces también se habla... Bueno, es que con las Torres Gemelas han dicho tantas cosas, ¿no? Pues, no sé, que es imposible que los aviones fueran pilotados por gente que solo había estado, los terroristas que solo habían practicado con simuladores, que es imposible que impactaran con las Torres Gemelas en el ángulo en que lo hicieron y tal, pero hay pilotos que dicen que no, pero otros pilotos dicen que sí, que eso es completamente posible, porque además las Torres Gemelas eran en aquel entonces un objetivo libre de edificios, porque eran los más grandes en toda esa zona del World Trade Center, era un objetivo bastante grande y fácil de apuntar, y dicen que sí que se podía hacer eso perfectamente, ¿no? Y cuando tú tienes dos explicaciones, y una todo el rato, aunque sea más cercana al oficialismo, tal, todo el rato ves que te permite explicar hechos, que la alternativa es suponer que tienen cosas que parecen magia aplicada a la sociedad, pues a mí me da igual que la versión sea la oficialista. Si en este caso el oficialismo, y creo que a mí nadie me puede acusar de ser muy pro-yankee, si el oficialismo parece tener más consistencia y no invoca cosas sobrenaturales, interacciones que parecen idealizadas y tal, pues ya está, pues me voy a quedar con esa versión. Aún así, la versión científica de los hechos y histórico que pasó de esa situación tampoco coincide perfectamente con el oficialismo. O sea, que realmente también podríamos hablar de la versión oficialista, de la versión histórica y de la versión de los conspiranoicos, ¿no? Yo me quedaría con la versión no oficialista, sino la histórica, ¿no? Y que de hecho también es de consenso entre la mayoría de historiadores y gente que se dedica a estos temas de geopolítica y tal. E igual, entonces, en fin, que lo del 11S también es una conspiranoia. Da igual cuánta gente lo crea, solo tendrás familiares yo también que creen en esto, y muchísima gente cree que el 11S fue una conspiración de los Estados Unidos, pero es la misma clase de pensamiento que creer que hay una élite de reptilianos come bebés en las sombras que manipula todo el planeta a escala masiva. Vale. Bueno, hemos hecho un repaso muy rápido por muchas cosas, por conceptos, por desmontar algunas pseudoteorías, algunas pseudociencias, conspiraciones, diferentes cosillas. A mí me gustaría que te dirijas un poco a la audiencia y le digas por qué puede ser interesante cursar esto que hemos grabado. Pienso que este curso de pensamiento crítico es importante porque, por un lado, he intentado hacer de forma muy breve, no solo una introducción un poco pues, a temas de filo, ciencia y tal, sino conectarlo justamente porque es necesario abordarlo desde una perspectiva filosófica, hablar de pensamiento crítico, porque es una cuestión filosófica. Pues lo que es eso, es el pensamiento crítico y en particular el criticismo, que creo que es el pilar que vertebra un poco el curso el criticismo, que es no solo el pensamiento crítico, sino el pensamiento crítico, digamos, intentándolo extender al máximo posible y ser lo más críticos posible con la mayor cantidad de temas posible, que no haya un tema que digamos, no, yo aquí no voy a ser crítico, yo aquí escojo mejor no ser crítico, no, tanto por tu bien como incluso por el bien de los demás, es mejor ser siempre críticos con todo, lo cual no significa ser gente que se quede dudando eternamente y no quiera saber nada o se desentienda del mundo, de las cosas, al contrario, de hecho, cuanto más te implicas por saber las cosas y criticarlas y a uno mismo y a los demás, más puedes conocer del mundo y sus perfecciones e imperfecciones. Y además realmente hay perfecciones, o sea que ya está bien saber de todos estos posibles defectos, errores y tal, aprender de ello y así puedes seguir avanzando. Entonces yo pienso que esta idea está bastante bien, pienso yo, desarrollada y explicitada y se dan muchos ejemplos de muchos casos de no pensamiento crítico, de pensamiento que es dogmático, incluso pensamiento que se ofrece como crítico y no lo es, y ejemplos de que sí que son de pensamiento genuino, pensamiento crítico, racional y tal. Entonces yo creo que se puede aprender bastante. Además este curso, aunque desde una perspectiva filosófica basada en la ciencia, como cabría esperar, pero también digamos que hay cosas que son bastante de sentido común, de poner en orden, cosas que seguramente todos habíamos pensado alguna vez, ¿no? Pero intentar un poco organizarlo más y tal. Entonces, bueno, yo creo que eso también puede ser algo virtuoso, ¿no? Para quien quiera meterse en esto. Pues con esto te dejamos ya descansar por fin. Sí, problema, y un placer, tío, que me hayáis vuelto a ofrecer esta posibilidad de impartir un curso y con vosotros. Y nada, yo muy agradecido, ¿eh? Nada, pues gracias a ti. Este podcast hace referencia al curso de pensamiento crítico que ya está disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido.